Bueno, buenas tardes a los que se van sumando. ¿Cómo va? Estamos a punto de arrancar un vivo con la grosa de Poggi, Angélica Miotti. Bueno, vamos a hablar un poco con Poggi, que la tiene muy clara, sobre el acuerdo porcino que está por firmar Argentina con China. Tanto a nivel del Estado Nacional como de los gobiernos provinciales, y sobre todo vamos a hablar de por qué es inconstitucional este acuerdo. Hola. Buenas, ¿cómo va? Bien, bien, pues vos. Muy bien, muy bien. Bueno, funcionó al Gracias. final, ¿eh? Me pude Gracias conectar. por el salvavidas. No, gracias por el salvavidas, Ivo, sos inmenso. Ahí captaste mi- mis límites con los vivos y no dudaste en ofrecer este espacio para poder dejar este material en las redes, para que cada uno lo pueda ver o cada una cuando pueda. Yo sola no lo Sí, iba a hacer, así que tal gracias. cual. Por favor, gracias a vos. Me di cuenta de eso, que tenías data importante que yo mismo quería escuchar y, y que no lo estabas activando, así que dije, bueno, vamos a activarlo juntos, que va a estar bueno. Así Sí, que sí, sí. gracias a vos por decir que sí también. Me- Para quienes Dale, no eso. conocen quién es Poggi, es una abogada animalista, si digo alguna cosa que no es, decime, activista, Sí. antiespecista y una grosa total, aparte de todo, de Nah, todo. eso no. No, hacemos lo que Bueno, podemos, hacemos lo que podemos. hacemos lo que podemos, exactamente. Bueno, la idea de este vivo era un poco poder hablar sobre el acuerdo porcino que está por firmar Argentina con China. Ahora no se entiende muy bien si lo están haciendo las provincias, si es del Estado Nacional o si cada gobernador lo firma con el aval del gobierno nacional. Pero más, explicar un poco qué es, ahora vamos a adentrarnos un poco a eso. Pero sobre todo queremos hablar de por qué este acuerdo es inconstitucional. Así Bien. que, si te parece, arrancamos, Poggi, explicándole para que esto Sí, quede guardado y que por ahí llegue alguien que escucha lo del acuerdo porcino con China y no tiene idea de qué es. ¿Qué es el acuerdo porcino con China? ¿Por qué China busca instalar en nuestro país megafactorías industriales de cerdos que no son granjas? Aprendí el otro día que no son granjas porque eso es romantizar con la palabra granja una crueldad bien, suprema. Así que bien. te escucho atentamente para que nos cuentes un poco qué es. Bien, para resumir, lo vamos a hacer bien práctico porque tampoco hay, y siempre digo esto, información fidedigna, información verosímil, no hay información inequívoca, todo se manejó siempre con el ocultismo, el secretismo, y siempre fue variando la información y la logística de ellos, de esta relación, según nuestra problematización, según la problematización del pueblo. Entonces no me sorprende que ahora la estrategia sea la descentralización, pero siempre el Estado va a querer lavarse las manos, que nunca queda exento de responsabilidad. Pero bueno, hoy estamos así, parece ser que hay una estrategia de descentralización para que entre privados puedan hacer este acuerdo y el Estado solamente haya sido como de nexo. Entonces, bien, Bien, este acuerdo comercial con el país asiático, y apenas digo país asiático, me gusta aclarar que quienes estamos en contra de este acuerdo, no estamos en contra porque sea con China, estamos en contra del acuerdo en sí mismo por lo que va a implicar y por lo que ya implica en otros países. Este sí, por acuerdo eso comercial, que en mismo, este caso, perdón, por eso mismo habíamos, las frases en contra de este acuerdo eran ni en noviembre ni nunca, ni con China ni con nadie. No es contra los chinos y exacto, las chinas. Bien, exacto. Porque es la primera crítica que se nos hace, que tenemos problemas con China. Entonces, bueno, hay que aclarar que el problema es la política económica que lleva a este acuerdo. Es un acuerdo entre Argentina y China para que China pueda dejar de producir, que ya dejó de producir carne de cerdo en su país y lo traiga
a Argentina, entre otros países. Va a empezar a industrializar unas 900.000 toneladas de carne de cerdo. Argentina lo va a industrializar con inversiones de China, y esa carne de cerdo va a ser exportada directamente a China. China lo que quiere, prefiere pagar más carne, más plata, más caro, esa producción de carne, que seguir produciéndola en su país por los riesgos sanitarios y ambientales que tiene una megafactoría o varias megafactorías como estas. Un dato muy importante es que el año pasado, en el 2019, en China hubo un brote de peste porcina africana, que pasó bastante desapercibido y que acá no se lo nombra. Este brote de peste porcina, de peste africana, viene por la producción de cerdos y tiene potencial zoonótico, ya lo dijo la OMS. Para que el virus no se expanda, Perdón, China, para la sí, gente, una enfermedad con potencial zoonótico significa que tiene la posibilidad de pasar de los animales al ser humano. por ejemplo, El el coronavirus. COVID. Perfecto. Claro, exacto. Entonces, en el medio de esta pandemia que estamos viviendo ahora por este virus zoonótico, vamos a traer megafactorías con potencial zoonótico. Entonces China lo que hizo, para que no se propague el virus, sacrificó de una manera aberrantemente cruel y obscena, que fue hacer una fosa, tirar desde un camión 300 millones de cerdos y los prendió fuego. Y después le tiró tierra. Ese virus, de esta peste porcina, peste africana, perdón, ya se extendió hasta Alemania. Y en Alemania han prendido las alarmas, a pesar de ser uno de los países con altos niveles de calidad sanitaria. No sé bien cómo se dice técnicamente, pero no es que sanitariamente están carentes de nivel, así toda Alemania prendió las alarmas. Imagínense en nuestro país cuando se... Exactamente. En ese contexto, Argentina empezó, para mí ya está firmado en verdad, porque cuando el pueblo se entera es que arriba ya se cocinó, para mí ya está y ultimaban detalles, pero para mí ya está firmado o no vamos a poder evitar la firma quizás, no lo sé, ojalá, ojalá, ojalá. Pero lo que se quiere buscar hacer con este convenio, y tomemos las cifras con pinzas, porque reitero que la información nunca fue muy fidedigna, es instalar 25 megafactorías en nuestro país, en lugares donde no hay nada, y después nos podemos detener en eso, para producir, para reproducir carne de cerdo desde 12.500 madres. O sea, cada megafactoría va a tener en teoría como mínimo 12.500 madres en condiciones de hacinamiento y como cualquier otra cadena de producción y cadena de montaje, como máquinas vivas reproduciéndose. Son, Bien. en teoría, 25 megafactorías con 12.500 cerdas y sus lechones. Está bueno aclarar que la, la granja, porque es a menor escala, por decirlo de alguna manera, sé que está mal, corregime, actual de la Argentina más grande, tiene 100 cerdas madres. Y vos me estás hablando de que cada una va a tener 12.500. Sí. Y Argentina hoy reproduce para exportar entre 6 y 7 millones de cerdos. Vamos a pasar a reproducir para exportar 100 millones. Es abismal el número, y sí, esto es casi matemático. Si la producción actual, o si sabemos que la industrialización de animales para que de esos cuerpos se hagan carnes, ya tiene un impacto ambiental, sanitario y social muy negativo, imaginémonos reproducir eso a este nivel de megafactorías. O sea, las consecuencias negativas van a aumentar vertiginosamente. Era irreversible, ya sea en lo social, en lo ambiental, ya sea en lo animal, ya sea en la cuestión de las leyes, va a ser realmente irreversible porque es vertiginoso. O sea, el sistema es que realmente triplicó, duplicó la apuesta. Entonces, es gravísimo lo que está pasando, lo que va a pasar inclusive. Además de ser terrible por donde se lo mire, por una cuestión de los animales, del hacinamiento, de todas las enfermedades zoonóticas, ahí dicen que se escucha, genial, de todas estas enfermedades zoonóticas que estábamos hablando recién, encima de todo eso, contamina de una manera tremenda. ¿Es así?
Sí, yo técnicamente en esto no me voy a quedar porque se lo dejo a especialistas en la materia, pero a grandes rasgos, ¿qué podemos decir? Que ya hasta por una cuestión, Ivo, empírica, o sea, de lo que, con solo mirar la realidad y hacer una ecuación mínima, van a aumentar indefectiblemente los desmontes, la frontera de la soja se va a extender, el uso de agrotóxicos, se van a extender o aumentar los incendios, el uso de antibióticos, que ya es discriminado y crónico y sospechoso. Todo eso se va a aumentar, ¿por qué? Porque para alimentar, primero para instalar las megafactorías, luego para alimentar a esas 12.500 madres, por 25 son más de 300.000, hay que alimentarlas, perdón, hay que engordarlas, porque no las alimentamos. Las engordamos con soja y maíz transgénico, que va a ser sembrado en nuestro país. Entonces, es matemático. Si hoy tenemos desmonte, incendio y uso agrotóxico, agroquímicos, se va a extender, se va a multiplicar muchísimo y ya está sucediendo. Si están ardiendo 14 provincias, empecemos a vincular estos incendios con las futuras megafactorías. Entonces, el impacto ambiental que va a tener, bueno, el uso del agua, el derroche de agua, la contaminación del agua, ¿por qué? Porque todos lo vertido, o sea, la mierda y el pis de los animales, todos los demás desechos, los antibióticos, todo va al agua dulce, al agua potable. O sea, nosotros nos piden, es muy gracioso, porque como una educación ambiental nos piden que nos bañemos en 5 minutos, que cerremos la canilla cuando lavamos los platos, ¿no? O cuando nos lavamos los dientes, pero después la mega minería y las industrias de crueldad animal, la verdad que derrochan, creo que es 6.000 litros de agua por 1 kilo de carne. Sí. En un contexto, digo, de crisis hídrica. Estamos en crisis hídrica. Y nos vamos a dar el lujo, además, de derrochar y contaminar tanta agua dulce. Exactamente. También aclarar que todo eso que vos dijiste, de que se les da de comer transgénico, y que eso significa más hectáreas de siembra transgénica, más desmontes, más deforestación y más quemas, también significa más agrotóxicos para tirarle arriba, y eso significa Claro. pueblos enteros que son fumigados, significa escuelas que son fumigadas. El otro día escuchaba que, dicho por AMSAFE, 700 escuelas de la provincia de Santa Fe son fumigadas. Y eso también significa desplazamiento de las comunidades originarias. Es decir, que esto parece ser mentira en lo tremendo por el lugar por donde se lo mire, digamos. Parece ser que lo único bueno de este acuerdo, y si me pongo en el rol de un empresario del agronegocio, te diría, pero bueno, van a estar instaladas donde no hay nada y aparte van a traer dólares. Sí, y después me digo un segundo de esto y después hablamos del tema de las comunidades, porque para mí lo que más se ve o lo que más se habla es la cuestión ambiental. La cuestión del artículo 41 de la Constitución Ambiental y nuestro derecho constitucional mínimo, básico, a un ambiente sano, equilibrado y demás, es lo que más se ve y se escucha. Pero el tema de los animales y de las comunidades, me parece que es lo que menos, o bien el sistema mismo de leyes, que es al que yo critico muchísimo. No a la ley en sí, porque la ley es un papel, sino a sus operarios, o sea, a los operadores de la justicia y a quienes hacen las leyes. Ahí va mi crítica. Lo aclaro porque el otro día sonó como que odio las leyes. Bueno, no, en la plaza 911 quedó como que odio las leyes. Bueno, no están así. No están así. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son para mí? Son pseudo argumentos políticamente correctos y subestimadores de quienes podemos hacer una lectura crítica y de quienes no pueden tener acceso a una información y a una crítica. ¿Qué quiero decir? Nos engañan con argumentos totalmente inverosímiles y pseudoargumentos. El tema de la generación de divisas es como dice Guille Folguera. Se hacen estas megafactorías o demás formas de extractivismo para pagar deudas y se genera deuda para seguir haciendo extractivismo. Es un círculo vicioso en el que ha caído nuestro país, ¿bien? Entonces, la generación de divisas, la reactivación de la economía, yo no digo que no sea necesario reactivar la economía, pero realmente es bastante obsceno pretender reactivar la economía de la misma manera que nos llevó a este lugar,
De esta manera lo que vamos a hacer es acelerar el ritmo de colapso, ¿no? Firmar la guerra contra los animales, o reafirmar, porque ya se la hemos declarado, reafirmar que somos la especie más mortífera del planeta, y quizás genere divisas, o quizás reactive la economía. Porque la historia de nuestro país, yo no soy especialista en historia, pero no resiste al archivo. Cuando Solá metió la soja transgénica para reactivar la economía y demás, no tuvo mucho éxito tampoco. Entonces, hay un círculo vicioso. Y hoy en día tenemos el 50% de personas bajo la línea de pobreza y lo que estamos queriendo hacer es seguir fomentando este sistema de producción que nos ha llevado a este colapso, no solamente hablando de cuestiones ambientales, como vos decís, climático, energético y ecológico, sino también en este colapso sanitario y en este colapso económico en el que estamos. Hace unos días hubo un vivo de Flavia Brofoni con el CEO de Syngenta, que si no lo vieron está buenísimo que vayan a verlo, y ahí coincidían con datos técnicos en que el agronegocio en la Argentina, comparado con la agricultura, digamos, con la producción de alimentos para humanos, y no de divisas y de alimentos para animales más que nada, legumbres, hortalizas, verduras, este tipo de alimentos, este tipo de producción generaba 38 veces más empleo que el agronegocio de este paquete tecnológico de Monsanto, Syngenta, Cargill y compañía. Entonces ya lo de que va a generar empleo, derribado. Claro, de hecho, por eso, a mí cuando me preguntan, ¿y qué hacemos con el empleo que generan las megafactorías? Son 9.000 empleos. 9.000, nada más, o sea, es irrisorio. 9.000 empleos que además, con otro modelo, que está, lo que vos acabas de decir, está demostrado que generaría muchísima más, no solamente cantidad, hablemos también de calidad. Porque el trabajo en estas megafactorías, como cualquier frigorífico y matadero y demás, es realmente insalubre. Y eso no se está contemplando. O sea, ¿con qué nos vamos a conformar? Pero por eso nos corren por ese lado de generar empleo, porque hay que generar empleo, porque bueno, Argentina está pasando por un momento, aprovechan esta situación de crisis y de desempleo para que cualquier ofrecimiento medio tentador ya no sea posible criticarlo. Quien lo critica, aunque tengamos millones de fundamentos, somos completamente desacreditados porque, no sé, queremos desestabilizar al gobierno. Y acá engancho, Ivo, y me encanta decirlo, que no es una cuestión partidaria. Acá nadie está en contra de este gobierno, para nada. No está en contra ni del gobierno nacional, ni del municipal, porque es todo lo mismo, es lo que yo dije el 9/11. Esto no es completamente apartidario. Esto es contra todos, porque aparte, creo que del 100% de nuestra masa política partidaria lo habrá problematizado un 1%. El resto, unanimidad total y cero grieta. Entonces esto no es contra un gobierno determinado, es contra todos, inclusive el municipal. Entonces, bien, vale la pena aprovechar decirlo, sí, porque si no también te acusan Es fácil desacreditarnos, porque estamos acostumbrados a conformarnos con argumentos, a reproducir acríticamente cosas que realmente no tienen sentido, como defender 9.000 puestos de trabajo para instalar estas megafactorías. No tiene relación, es completamente desproporcionado. Bien, Poggi. En esto que decís de que esto no es contra un partido, contra un gobierno en especial, está buenísimo que lo aclaremos, porque al fin y al cabo en las últimas décadas, más allá de que si un partido nos gusta más que otro en ciertas cuestiones, contra las actividades extractivistas, ninguno ha hecho demasiado para poder cambiar este modelo de producción que es el que nos está llevando al colapso. Entonces, es contra quien esté ahí en este lugar, digamos, bueno, ahora le tocan a estos, pero en general va mucho más allá y tiene que ver con seguir dándole dinero a las mismas familias y a las mismas empresas y multinacionales que al fin y al cabo son quienes están arruinando nuestros ecosistemas. Y en esto que decís de que somos desacreditados, ignorados o minimizados, o muchas veces tildados de no, porque hasta la palabra ambientalista, ¿no es cierto?, se ha vuelto como media peyorativa, ¿no? Porque son, el otro día veía notas, bueno, acá en Rosario, como ya sabés, y has estado ahí, hemos cortado el puente Rosario Victoria por las quemas 16 veces ya. Y las notas de los diarios siguen diciendo ambientalistas cortan el puente.
Al fin y al cabo somos ciudadanos y ciudadanas que tenemos la información, que sabemos que este sistema no va más de esta manera y que lo que estamos haciendo es tratar de transmitirla. Después con respecto a eso tengo una pregunta para hacerte. Pero el otro día en la plaza te escuché decir que si somos extremistas por defender nuestros derechos y si somos extremistas por defender la vida, pues entonces seremos extremistas. Y nos gusta hacerlo. Claro. Si a eso le llaman extremista, bueno, pues lo seremos. Si defender la vida y los derechos es eso, bueno, lo seremos. Pero sí, ambientalista lo usan para categorizarte en un lugar y es como, primero es como que sectorizan la lucha, la actividad. Es una cosa de los ambientalistas. ¿Y los ambientalistas qué son? Falopas, un montón de cosas, adjetivos desacreditantes. Entonces, a ver, no es inocente la prensa. No es inocente, es súper tendenciosa. Las palabras van creando en el imaginario social que está súper preparado y educado para no poder cuestionar, porque estamos dormides, porque creemos ciegamente en las leyes, en quienes nos gobiernan, en quienes son operadores de la justicia, en lo que nos comunican los medios masivos de comunicación. Hemos perdido esa capacidad de crítica. Solo unos pocos tenemos y pocas acceso a la información, acceso a una educación. Entonces, es muy fácil hoy engañarnos. Hoy, no digo hoy exactamente el día de hoy, pero es muy fácil al día de hoy engañarnos. Y así estamos, pero sí, el ambientalismo es como te sectoriza. Un puñadito, que bueno, está al margen de la sociedad, de lo normal, de lo normalizado, está cortando el puente. Exactamente. Y lo hace con mucho éxito el sistema, ¿eh? Con mucho éxito lo hace. Sin duda, sin duda, sin duda. Me pasa que me abrís muchas puertas. Quiero ir a la inconstitucionalidad del acuerdo, pero me hablaste del acceso a la información. Hace poco se aprobó una ley en la Argentina que es el Acuerdo de Escazú. Nos adherimos al Acuerdo de Escazú. Si no entiendo mal, vos sabrás mucho más que yo de esto, pero tenemos el derecho a esa información, a que nos llegue esa información y todo lo que tiene que ver con el acuerdo porcino con China, nos hemos enterado a través de filtraciones que se han realizado desde junio en adelante, pero no hay ninguna información oficial y la poca que hubo hablaba de unos números que después, ante el descontento social, los bajaron, tipo le sacaron un 0 a los números de la cantidad de cerdos y la cantidad de que vamos a producir. ¿Qué está pasando? ¿Realmente no hay información oficial y la que hay no es verídica sobre el acuerdo? No está la información que debería existir. Inclusive el Estado está obligado a hacerlo desde antes de Escazú. Digamos, yo siempre digo que con un par de leyes que tenemos, o sea, no necesitamos tener más leyes. Yo celebro Escazú y celebro un montón de otros convenios y leyes, pero por ejemplo, para defender nuestro humedal no necesitaríamos la ley de humedales. No la necesitaríamos, ¿me explico? Por eso no caer, y hago esto al margen y vuelvo, no caer en esa cosa de creer en la hiperinflación de leyes. Sobran leyes para nuestros derechos más básicos, sobran. Después uno puede hacer leyes más específicas, más operativas, más actualizadas, pero lo que tenemos sobra. Hay una hiperinflación y encima no alcanza, siempre creemos que hay que tener más. No hay, con respecto al acuerdo porcino, no hay información oficial. La que hay es muy rebuscada, es muy sectorizada, hay que ir a buscarla, o sea, tenés que estar enterado de que está esto y te tiene que interesar y la tenés que ir a buscar. No está como debería estar, así al alcance de la mayoría de las personas. No está la información verosímil, inequívoca. Antes creo que lo mencionó un compañero. Al principio se dijo una cifra de animales que iban a ser explotados para convertirse en carne y ser exportada. Ante las primeras problematizaciones nuestras del pueblo, cambiaron el número. ¿Y qué adujeron? Un error material, involuntario. Esa subestimación al pueblo es increíble. Si no nos ofendemos ahí, bueno. Después, quienes empezamos a querer hacer acciones legales contra este acuerdo, empezamos a hacer pedidos de informe a los ministerios respectivos, por ejemplo, no al de Salud y Ambiente, porque por ahí no pasó la negociación del acuerdo porcino, por ejemplo, no es un detalle menor.
Nos respondían diciendo que eran cuestiones entre privados, que no tenían nada que ver, que le pregunta al otro ministerio, así. Hicimos después un pedido de informe a nivel provincial y me pidieron una prórroga para responderme. Como no podían cumplir en el tiempo que tienen que cumplir, que tampoco cumplen, me pidieron una prórroga y todavía no me respondieron. Entonces, las leyes están, el derecho a la información está, pero también hay que ir, no tenemos ni que ir a pedirla. Tiene que estar, y encima cuando la pedís tampoco te la dan. Entonces, el secretismo y el ocultismo acá fue la regla general. Bien. Con respecto a la inconstitucionalidad, Polly, que eso me interesa mucho, más allá de que viola el derecho que todos conocemos de vivir en un ambiente sano, aparte de eso, viola la Constitución, los derechos adquiridos, las leyes nacionales, ¿qué nos puedes decir sobre todo esto? Te voy a decir primero un parrafito de qué es la Constitución, porque por ahí se la toma como que es, bueno, la Constitución Nacional, vamos a creer en el juego de las leyes, sería la ley madre, la suprema. Es como un manto protector de nuestros derechos más básicos, o sea, es la ley superior, de tan superior que es, protege nuestros derechos más básicos. Los de una vida en sociedad, los de una vida digna, los del trabajo, los de la información, los de la participación ciudadana. ¿Bien? Pero además la Constitución Nacional no se limita a lo que está incluida en esos artículos, sino que además incluye dos cosas. Primero que tiene que incluir, se tiene que hacer como una interpretación histórica, es decir, cómo se interpretan esos derechos y nuevos derechos constitucionales en el momento actual de la historia. No es que quedó, porque el derecho va cambiando según las nuevas necesidades, las nuevas conciencias sociales, las nuevas demandas sociales, el derecho va avanzando, debería avanzar porque es un organismo vivo. Entonces la Constitución Nacional no es una cosa escrita, olvidada en el tiempo, que quedó fija. Se tiene que ir interpretando al día de hoy según las nuevas conciencias y necesidades sociales. Primero, eso quiero decir que lejos de ser reducidos los derechos, lo que dice la Constitución Nacional a sus artículos es mucho más grande y además suma pactos internacionales y convenios internacionales, tratados internacionales de derechos humanos, la mayoría, que Argentina firmó con otros países. Los ratificó en su Constitución Nacional y le dio el rango supremo de Constitución Nacional. Explotamos de derechos humanos. Hay un montonazo de derechos humanos. Cuando este acuerdo, yo digo que viola la Constitución Nacional, no solamente viola el 41, el artículo 41, que es el derecho al ambiente sano, equilibrado y demás, sino que viola un montón de otros artículos, un montón de principios, un montón de valores sociales, ética, justicia social, salud, y viola estos acuerdos internacionales. O sea, además estamos incurriendo en una irresponsabilidad internacional. Este tema del acuerdo tiene que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo digo con toda la seriedad, aunque me sonría. Es tan grave que tiene que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que hacer lo posible para que llegue. ¿Qué otros derechos viola? Los animales no están incluidos en la Constitución Nacional como tales. Se les puede dar una interpretación dentro del término biodiversidad como derecho constitucional que tenemos los humanos. Pero no están incluidos los animales de por sí. Los animales están incluidos en leyes nacionales, que también este acuerdo las viola. Viola, así es como una topadora. Se lleva puesta leyes nacionales, leyes provinciales, constituciones nacionales, la Constitución Nacional, se lleva puesto todo este acuerdo, como una topadora, literal. Hay un derecho que se habla poco, que a mí me parece tan triste como grave, que es el derecho de las comunidades aborígenes. Igual te lo nombraste. El derecho al derecho al respeto de las comunidades aborígenes, a su territorio, a su lengua, a sus costumbres, está en un artículo de la Constitución Nacional, y este acuerdo, para mí, van a ser una de las primeras víctimas. ¿Por qué? Porque se van a empezar a instalar estas megafactorías donde no hay nada. Ese donde no hay nada, es que lo dijo un funcionario que no me acuerdo si fue Neme o quién. Dijo que nos quedemos tranquilos cuando empezamos a criticar, porque se iban a construir donde no había nada. Y ese donde no había nada es donde están las comunidades aborígenes sobre todo. Pero ¿qué pasa? Y lo dice... No, comunidades que sienten la tierra como su madre.
así literal. Es su identidad. Lo van a defender con la vida. Es su madre, es su identidad y la defienden más que nosotros a la tierra. Muy bien lo explica Viale y Svampa en su libro Mal Desarrollo, que ¿qué dice? Estos territorios y estas sociedades, estas comunidades, son para este modelo, este credo desarrollista, este modelo del progreso, son comunidades sacrificables. ¿Bien? No son zonas vacías donde no hay nada, son zonas vaciables, en nombre del desarrollo. Es terrible, ¿eh? Es tremendo realmente. Y está naturalizado. Uno, si no lo puede criticar, ¿qué dice? Bueno, es parte del progreso. Se irán a la ciudad, y ahí empieza en la periferia, estas personas están obligadas a migrar sin nada, porque la dinámica del sistema capitalista, extractivista y violento, ¿cuál es? El despojo total. O sea, su dinámica territorial es el desplazo demográfico, con violencia, porque cuando ellos se resisten y quieren defender el derecho básico de la tierra y su familia y sus economías regionales, lo van a neutralizar con violencia, con represión, con asesinatos, con criminalización, con violaciones. Y acá no nos enteramos, porque es como que no pasa en nuestro país, es como otro país, nos han desvinculado tanto también. Yo el otro día hablaba con una abogada del Chaco, que probablemente le invite a hacer un vivo para que nos cuente la situación desde allá, y le decía que gracias a la globalización estamos cerca de países que están extremadamente lejos, ¿no? Y hoy en día nosotras acá en el centro estamos más cerca de Europa que del Chaco, ¿no? Tenemos una deuda muy grande, para mí el centro privilegiado del país con el norte. Y realmente ellos desaparecen, los hacen desaparecer y están muchos criminalizados. Nosotros acá tuvimos miedo el otro día que nos repriman y que nos detengan, el otro día en el acampe. Ellos les pasa todo el tiempo, ni siquiera pueden acampar. Ni siquiera pueden acampar. Realmente el derecho a las comunidades originarias es el primero en ser, aparte, violaciones, mujeres y niñas, pero es moneda corriente la represión que hay. Entonces, si nosotros tenemos dificultades para poder garantizarnos nuestros derechos más básicos, no tenemos posibilidad de acceder a una participación ciudadana real, porque no la tenemos, imagínate ellos. No existen, son vaciables, son sacrificables. La verdad que aterra, la verdad. Aterra. Es tremendo. Aterra. La violencia es la respuesta que tiene el sistema. Eso sabemos que siempre es esa. El otro día escuchaba que alguien decía que los Trump del mundo no se pelean, por decirlo de alguna manera, porque están tan consolidados en que es esto, y si no es la violencia de la respuesta, y me hacía pensar un poco en la gente que estamos del otro lado tratando de realizar este activismo, de poder visibilizar estas problemáticas, de hacer algo lo que esté a nuestro alcance, que muchas veces surgen diferencias, ¿viste? Entre un grupo y otro, y hasta es difícil ponerse de acuerdo en cuál es la acción de lucha para llevar adelante y tal. Y del otro lado no les pasa eso. Del otro lado están todos en la misma, por más que después se muestren, no, porque yo más así, yo más asá, están todos en la misma y la respuesta es la violencia. Y lo que pasó acá en la Plaza San Martín, que ustedes tuvieron miedo, yo no estaba, de que los repriman, no es absolutamente nada comparado. O sea, acá tenemos el privilegio de que estamos pudiendo salir a la calle cuando se nos canta el orto. Es así. Fíjate, Ivo, que tiene que ser un privilegio. Terrible. Y esto es un derecho. Esto es un derecho. Viste que siempre criticamos, por ejemplo, el comer animales, no es un derecho, es un privilegio. Bueno, acá, el salir a la calle, primero que no tendremos que salir a pedir por nuestros derechos. Bueno, salimos a pedir por nuestros derechos como ciudadanos activos. Además, eso pasó a ser un privilegio. O sea, estamos viviendo realmente una película de terror. Es realmente una película de terror. Y sepamos que si, además de ignorarnos, de desacreditarnos, nos están desoyendo, nos están ignorando, nos están subestimando, además, para mí, y en esto soy muy categórica, una forma de desconocer al pueblo, a los ciudadanos y ciudadanas,
es no darle garantía de sus derechos. Entonces, hoy para mí, no solamente estamos en un escenario de antiderechos, sino también de desconocimiento del propio pueblo. Si no te reconocen, si no te reconocen los derechos más básicos, no te están reconociendo como persona ni como ciudadano. Sepamos que no nos están reconociendo. No nos están reconociendo. Y dicen grandes constitucionalistas que en un Estado, en un pueblo, donde no hay garantía mínima de los derechos básicos, no hay de ninguna manera una Constitución nacional. Pues estamos entonces en un momento de no Constitución nacional. Yo no considero que tengamos una. ¿Eh? A la deriva. A la deriva. Yo no considero, yo coincido con estos doctrinarios, no tenemos Constitución nacional, porque no tenemos asegurados nuestros derechos más básicos. Pero la inconstitucionalidad, y lo más grave de algo es la inconstitucionalidad, más allá que violar leyes es grave, lo más grave es violar esta ley suprema, que parece que está pintada al óleo, porque está como el pedo, ¿no? Parece Pero bueno, que en este país también nos acostumbramos. en la primaria, la estudiamos en la primaria y ahí queda de memoria. Esta es la Constitución, claro. Y guárdenla, todos debemos tener la Constitución que nos dan ahí guardada y ahí queda. Nunca más. No. Ahí queda. Ahí queda. Y es la más suprema, obligatoria, operativa, universal de todas las leyes para todo el país. Y es la que está pintada al óleo o encajonada. Bueno, la inconstitucionalidad de este acuerdo porcino, y esto ya es personal, o más que personal es profesional de mi parte, viene a demostrar, viene a cristalizar la inconstitucionalidad del modelo en sí. Porque el acuerdo porcino es parte del paquete de este modelo capitalista, extractivista, opresivo, patriarcal y todo eso que está mal. No es una exactamente, no es una inconstitucionalidad aislada. Es parte de este paquete. Entonces, lo inconstitucional es el modelo, son las políticas económicas. El acuerdo es uno más. Es una cosa más. No la vimos venir, pero es una cosa más de este modelo, y no sé qué otras cosas se vendrán. Pero lo inconstitucional es el modelo en sí. Y hay que empezar a hablar de la inconstitucionalidad de nuestro modelo productivo y de consumo. Por eso, yo empecé diciendo el otro día en la charla, y sonó re negativo, pero realmente yo desconfío de la inocencia de las leyes, y para mí, yo ya me empiezo a preguntar si los derechos humanos, incluidos los derechos ambientales, no son uno de los fraudes más grandes de la historia. Porque realmente están al pedo, y hay un montón, y son muy lindos cuando uno estudia derechos humanos. Es muy lindo leerlos, es muy lindo estudiarlos, pero no se aplica a nada. Yo creo que se cumplirán en un 10%, en un 30%. Entonces, ¿no serán un gran fraude de la historia? Junto con otros fraudes, como por ejemplo que comer animales es normal, natural, neutral, necesario, la cadena alimenticia, un montón de fraudes de la historia, pero digo, los derechos humanos pueden ser un gran fraude. Que creemos que son así y en realidad, lejos de eso. Ahí recién una persona preguntaba en los comentarios qué puede hacer el pueblo para ser denunciante ante la Corte Interamericana, si se puede hacer algo. ¿Cómo es el procedimiento? No, el procedimiento es más a nivel judicial, ¿bien? Más a nivel como colectivo, pero cada ciudadano suma, porque que cada ciudadano se esté manifestando a favor de otro modelo y en contra de este acuerdo en lo particular, lleva a mostrarle a los jueces, por lo menos los del país, el descontento social que hay. Los jueces, cuando hay un gran descontento social, son como los políticos. También condicionan sus decisiones según el consenso social o el no consenso social. Entonces, vamos a empezar a hacer acciones contra el gobierno provincial, contra los gobiernos provinciales, contra el nacional, y después tiene que ir elevándose, pero eso es un trabajo colectivo entre asociaciones civiles, abogados y abogadas, diferentes profesionales de las materias, pero el pueblo, desde su lugar particular y colectivo, también puede apoyar estas demandas sacándole licencia social, sacándole el consenso social al acuerdo, a este modelo, a los gobernantes y todos funcionarios que no han problematizado. Tengamos memoria cuando volvamos a votar. Por ejemplo,
El año que viene se renuevan concejales en Rosario. Recordemos quién no problematizó esto. Recordemos quién se lavó las manos con la quema de los humedales. Y digamos por qué no los votamos. Tengamos memoria en ese momento. Eso es sacar consenso social. Eso es sacarle y mostrarle que ya no tienen licencia social. De todas maneras, hay tanta demagogia y autoritarismo de todos los partidos que lo hacen igual. Pero saquémosle la licencia, ¿no? Dificultémosle un poco más la impunidad. Pero para llegar a la Corte Interamericana tiene que haber como desde la base un movimiento del pueblo y después el trabajo de profesionales. Bien. ¿Y qué pasa, Poggi, con la junta de firmas? ¿Sirve firmar contra el acuerdo porcino con China? Hay gente que por ahí no puede salir a la calle, no puede ir a manifestarse, lo que sea. ¿Sirve la junta de firmas? ¿Es algo en Change, poner algo así? ¿Sirve para qué? Para demostrar este descontento, para poder frenarlo, tengo entendido que van 500.000 firmas en contra del acuerdo. Bueno, no es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que no es que, por ejemplo, se llega a 1 millón de firmas y los gobiernos están obligados a tirarse para atrás con la decisión. No es vinculante, primero. Segundo, lo que tiene la Change, primero que tiene que ser masiva, tiene que ser continua, tiene que ser incisiva, no puede ir una sola vez y dejar que... No, hay que hacer toda una movida en redes. ¿Qué tiene de bueno? Que primero visibiliza, viraliza y a lo mejor logramos informar a personas que de otra manera no se hubiesen informado. Para eso es muy exitoso y sirve mucho. Yo nunca descarto hacerlo porque además es gratuito y es un enter. Y eso da la seguridad que te viraliza la información. Cuando es masivo, sí ya toca la cuestión de el consenso social, ¿no? Ya desde arriba ven que hay muchísima gente que está en descontento con esto, más allá de los que se pudieron informar. No te garantiza que el gobierno frene, o los gobiernos frenen una decisión o la transformen, porque no están obligados a hacerla. Por eso digo que son como una topadora, pasan por encima igual de eso. Yo no digo que no haya que hacer nada o que no haya quedado nada para hacer, siempre hay nuevas cosas que hacer, agotemos todas las instancias que podamos, busquemos nuevas estrategias porque el escenario cambió, el sistema duplicó su apuesta de violencia y opresión. No podemos seguir trabajando de la misma manera que antes con el nuevo escenario y las nuevas formas de explotación. Hay que ir buscando nuevas formas y todo lo que está en nuestro alcance hay que hacerlo, pero nada garantiza que el Estado cambie, modifique, vuelva para atrás, nos escuche, no lo garantiza. ¿La Change sirve? Sí, por supuesto. Primer objetivo es informar, y tiene mucho éxito en eso. Hay que hacerlo, pero no creamos, así como quijotescamente, que el Estado va a decir, uy, 1 millón de firmas del pueblo argentino, vamos a retroceder, porque el pueblo quiere, vamos a retroceder con el acuerdo. No. Imagínate que están violando la Constitución de pie a pa, y no se frenan hace décadas, menos con esto, pero sirve muchísimo el Change, y es gratis. Bien. Hay que de hacerlo. hecho, el lunes estuvimos manifestándonos en 26 puntos del país en simultáneo. Y eso tampoco implica bueno, se estuvieron manifestando en 26 puntos del país y vamos a frenar el acuerdo. Lo mismo que la firma, lo mismo que salir a cortar el puente, digamos, son una topadora. No significa que hay que dejar de hacerlo porque sirve. No. Pero no significa que por algo que hagamos. ¿Qué pensás vos? Esto va mucho más allá del acuerdo, va en todo lo que uno activa, en el antiespecismo. ¿Qué crítica le podés hacer al activismo? O sea, nos podemos hacer a nosotros mismos. ¿Crees que ha fallado en algo? ¿Crees que... ¿En qué hemos fallado como activistas para que hoy, o el lunes en la plaza, no hayamos sido 1 millón de personas? Bueno, es muy difícil tu pregunta. Bien. Es muy difícil porque no tengo una respuesta única, ni soy quien lo puede criticar, pero sí lo puedo criticar desde mi lugar personal como activista. O sea, lo aclaro que lo digo desde ahí, y con mucho amor.
Me parecen varias cositas, como para, de manera enunciativa, no única. Creo que hemos confiado mucho en nuestros funcionarios, hemos confiado mucho en las leyes, hemos romantizado el tema, no lo hemos politizado, eh, y después internamente, quizás, todavía no encontramos este sentido de construir colectivamente, de poner realmente el objetivo afuera y no en uno que gane nuestro ego y los intereses particulares que hay en el activismo. Creo que por ahí como que se saca el foco de realmente el objetivo. ¿Por qué? Porque el sistema es un monstruo. Hemos subestimado mucho al enemigo en esto de romantizar y demás, pero bueno, creo que cuando uno no tiene la maldad dentro, no la puede ver afuera muchas veces. Entonces cuesta ver que realmente el enemigo sea tan grande. Y es un monstruo. Es un monstruo el enemigo. Entonces muchas veces a lo mejor nos detenemos en pelear con el vecino, en discutir con uno en Instagram, y realmente hay que disponer la energía en otro lugar. No sé cómo se hace tampoco, pero creo que nos falta un poco de politizar y dar un giro grande, transdisciplinar, súper colectivo, ¿no? Dejar de separarnos entre animalistas, ambientalistas, que los derechos humanos se metan con el animalismo y el animalismo con los derechos humanos y con el derecho ambiental estamos separados. Dentro del mismo colectivo estamos separados. Y entre colectivos también estamos separados. Entonces, el sistema opera con muchísimo éxito, con mucho más éxito. No podemos vincular, ¿no?, que la violación de los derechos de los animales impacta directa o indirectamente con el derecho ambiental y con el derecho humano, y viceversa. Entonces, cada uno desde su especialidad, empezar a interseccionalizarnos. O sea, yo sigo con ese anhelo de unión entre los colectivos y de interseccionalidad y dar un giro profesional, político, que no necesariamente es partidario, historizar las relaciones de poder, estudiar y creo que encararlos de un lugar más político y menos personal. Bien. En resumen de la pregunta que te había hecho sería no subestimar el monstruo del sistema que tenemos del otro lado y en ese sentido unirnos como colectivo y todos los colectivos dentro del activismo, unirnos para poder luchar contra eso y entender que lo que nos une es muchísimo más que las pequeñas cosas que pueden llegar a diferenciarnos, que del otro lado hay algo muy grande y muy violento. Exacto, y empezar a trabajar más bien desde esos lugares que nos unen y no priorizar las diferencias, porque si entendemos, si vinculamos las opresiones del sistema, o sea, el victimario es uno, que es el sistema, tiene diferentes víctimas, pero el victimario es uno. Y además, empezar a cuestionar nuestras posibilidades de hacer micropolítica, si la estamos haciendo realmente, empezar a cuestionar nuestros hábitos de consumo, cuánto con nuestros hábitos de consumo votamos un sistema u otro, desde lo más mínimo que podemos hacer hasta lo más grande que es hacer un gran activismo como el que estamos haciendo. Yo creo que de todo lo que dije, no es que resolviendo eso vamos a triunfar, no lo sé, ojalá, pero creo que el activismo aún no agotó todas las instancias que podría agotar. Para mí es como que estamos en un proceso de maduración todavía, al menos el animalismo, porque es en el que más fuerte estoy. Pero yo creo que en todos hay una serie de, además que esto nos frustra y nos cansa, entonces, si no encontramos un cuerpo en el cual apoyarse, en el propio colectivo y en los demás, es realmente como, nada, es muy fácil abortar misión y resignarse. Quiero escuchar también tu opinión, porque estás muy de lleno en el activismo, no sé si coincidís o no, pero se me ocurrieron ese par de cosas para mencionar, entre otras. Sí, 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 sin duda coincido. Es una pregunta que me hago todos los días. ¿En qué estamos fallando como activistas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Yo creo que, y lo hablo para afuera, digamos, para la gente que no está metida dentro del activismo, yo creo que lo que no hay que dejar de hacer nunca, por más que a veces suene angustiante no ver los resultados inmediatos, es habilitar estas conversaciones. Es tratar de que nuestros grupos de pertenencia, mi grupo de amigues, mis compañeros de laburo, mis familiares, puedan relacionar las quemas del humedal con lo que están poniendo en su plato,
puedan relacionar la contaminación del océano con los residuos que generan, y que no pensemos que todo lo que pasa son hechos aislados. Mataron en Dinamarca, sacrificaron a 10 millones de animales por una nueva cepa de coronavirus, y lo vemos como un hecho aislado, y no pensamos que tiene que ver con nuestra manera de manejarnos de este lado del planeta. Si vemos todo eso como hechos aislados, o un tsunami no sé dónde, una catástrofe en tal lado, entonces significa que el sistema ganó. Me niego a creer que el sistema ganó, así que creo que en ese sentido es seguir habilitando estas conversaciones y seguir generando incomodidad, por más que eso sea complicado. Y no enojarse con el otro activista que por ahí tiene otra manera de activar, y no enojarse tampoco con el ciudadano distraído que, como dije el otro día, está mirando MasterChef y no tiene ni siquiera un ratito para poder pensar en estas cosas. Insistir, no condenar, brindar la información, acompañar los procesos. Yo creo que es un poco por ahí, pero bueno, te hice esta pregunta porque es algo que me pregunto yo todos los días. Yo creo también, Ivo, perdón, desde el punto de vista activista, hay que ver también qué disponibilidad tenemos en cada momento, ¿no? Porque somos humanos también y tenemos todo un mundo adentro y no siempre estamos disponibles para luchar o para informar o para concientizar o para hacer una acción legal. Hay que ver en qué momento también me encuentro yo, vos, cualquiera de nosotros, para ver qué activismo hacer en ese momento. No digo no hacerlo, digo que puede ir variando también el activismo según la disponibilidad que uno tiene. Hay momentos en que necesitas hacer más o estás más disponible para un tipo de activismo que para otro, pero para mí siempre es con la intención de hacer, claro, ¿cómo hacer para no enojarte? Yo creo que uno se puede enojar, y eso yo te iba a decir, gracias, Valen. No la conozco, pero enoja. La violencia enoja, y somos humanos y nos enojamos. Yo creo que hay que permitirse el enojo, pero no canalizarlo con el vecino distraído, que no sabe que es opresor, porque no entiende que es opresor, porque está desconectado, está en la Matrix. Entonces, sí enojarse, porque somos humanos y la violencia enoja. Canalizarla, porque el enojo además, y vos, es una energía. Es una emoción que es una energía. Poder canalizarla positiva o de manera proactiva para un determinado activismo. Pero no podemos evitar enojarse. Ahora, ¿dónde lo canalizo? ¿Contra quién? Porque ese tipo, esa tipa, opresora, opresor, es víctima del sistema y no sabe que es víctima. Porque es víctima del sistema. No lo sabe. Yo me enojo, pero trato, es mucho trabajo, y por eso digo siempre, y te lo decía recién, si tenemos, Ivo, un colectivo nuestro donde acuerparse, se disipa ese enojo, se disipa el dolor. Por eso tenemos que estar más unidos que nunca, más fortalecidos que nunca. Lo peor que podemos hacer es criticar al colega. Y si hay una crítica constructiva que hacer, se le dice en la cara, no por las redes sociales. Eso fragmenta. Desde arriba nos ven todos fragmentados, todos enojados, todos peleados, enojados, listo. El sistema entró por todas esas fisuras y siempre va a tener éxito. Pero enojarse, yo te llena, mirá la ira lo que me hace, la migraña que me da. ¿Entendés? Yo de verdad que voy a terapia por esto, no lo dije en chiste el 911. No, seguro, yo también. No, me quedo con esto, claro, enojarse, y también, ahora que sentipienso, lo que vos decís, activar desde el enojo, porque enojado también se pueden hacer un montón de cosas, pero no agarrársela. Yo lo que quería decir es no enojarme con mi amigo que voy a comer el viernes a la noche y se clava un asado al lado mío, no enojarme con él. Después enojarme y ver de qué manera yo puedo acceder a eso para poder brindar esa información. Pero sin duda, enojarse es inevitable, y es inevitable también porque tenemos mucha información, Poggi. Y es más fácil no tenerla a veces, pero yo prefiero tenerla y pasar por todos estos procesos y por todos estos sentimientos. Escuchame. Ahí lo dice Reina, mirá. Reina, una gran activista de Rosario, dice hay que habitarlo y entrenarlo. Es un entrenamiento, pero hay que salir de la etapa de inmadurez, de romanticismo, de pura emoción, porque para mí
la emoción, ya sea el enojo, la ira, el amor, la impotencia, tiene que ser como el motor de arranque. Después hay que meterle razón, estrategia y política. Pero el motor de arranque puede ser esa emoción visceral, pero no quedarse en esa emoción visceral, porque aparte nos va a enfermar a nosotros. Y es lo último que tenemos que permitir. Lo último. Entonces, el motor de arranque, que sea la emoción, la más visceral o no, la que sea. Y después meterle la que venga, la que nazca. Y después sí meterle pragmatismo, política, estrategia. Es un entrenamiento, hay que estar también dispuesto a ese giro, a esa maduración. Yo creo que es un gran paso que por lo menos el activismo animal, y creo que el ambiental también, lo necesita hacer. Y en esto también de cuidarse une, saber desde dónde, esto que vos decías hoy, qué tengo disponible hoy para dar, y frenar si es mucha la angustia, si es mucha la abrumación por la información, o si es mucho el enojo, también frenar un día, 2, una semana, lo que necesites, y se puede seguir activando desde otros lados, siempre. Eso está bueno también. Me gustaría hacer un vivo entero hablando con vos sobre cómo activar. Así que lo dejamos no tengo la respuesta única, pero quizás en estos años me he equivocado tanto que desde el error puedo hablar mucho. Desde el error, son muchos años equivocándose. Es la visión de cada uno que está en esta. Eso es lo válido, y debe haber tantas visiones como activistas. Así que, eso es lo rico. Eso es lo rico. Vale, hagamos uno. El otro día te escuché que dijiste que racismo, clasismo, sexismo, ya se estuvieron dando muchas luchas, están visibilizadas. ¿Qué pasa con el especismo? Te quería preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué somos tildados los antiespecistas de algo muy pequeño, algo muy menor, cuando está todo atravesado por eso? ¿Qué pasa con estos cerdos que van a estar extremadamente hacinados, antibioticados y maltratados toda su fucking vida para que después la gente se los coma? Bueno, me abriste un paraguas de temas terrible, pero puedo recomendar un libro. Voy a recomendar un libro y que eso responda a todo. No, mentira. Recomiendo un libro que está muy bueno, que resume de manera muy pedagógica, que es el de Melanie Joy. Habla en su libro ¿Por qué amamos a los perros, nos vestimos con las vacas y comemos a los cerdos? Habla de cómo este sistema carnista, porque ya me voy por las ramas, pero bueno, el sistema carnista, no carnívoro, con sus estrategias, sus defensas, sus herramientas, con los mitos, ha naturalizado el consumo de otros seres que son otros sujetos de derecho, que son los animales. Se los recomiendo, realmente está muy, muy bueno ese libro. Entonces, estamos como inducidos, ¿no? Y hemos sacado toda posibilidad de cuestionar a quiénes llevamos al plato y cómo llegó ese pedazo de carne, quién fue ese pedazo de carne antes de ser ese pedazo de carne. ¿Bien? Y dentro de esta línea de racismo, de sexismo, de clasismo, está el especismo, que es una discriminación tan injusta como las demás, que permite que una especie haya puesto en la categoría de inferior a otros seres y así poder legítimamente oprimirlos, usarlos, mercantilizarlos. Salvando las diferencias, pero guardando las similitudes, con el sexismo pasa lo mismo. Un género se autoerigió como el superior, puso a otro en el inferior, y eso le dio la completa legitimidad histórica, ahora la estamos problematizando y cuestionando, de poder explotar, usar, cosificar a otros. Vos imaginate, Ivo, que si el sexismo es una de las discriminaciones más universales, ¿no? Todos conocemos cómo se nos inferioriza por el solo hecho de ser mujeres, ¿bien? No todos los varones, varón, cis, hetero, patriarcal, colonizador, contra las mujeres. En esa inferioridad están mujeres, el resto de varones, el resto de animales y la naturaleza. Varón, cis, heteropatriarcal, esto es histórico y legitimado por todas las disciplinas, la economía, la filosofía, la política, está legitimado por todas.
el marketing, todas las leyes, todo de manera histórica ha legitimado y normalizado la explotación de esta categoría con esta. Si el sexismo es una de las discriminaciones y opresiones más universales, que es un género sobre otro, ¿qué queda, Ivo, entonces, para la discriminación que ejerce una especie sobre todas las especies restantes del planeta? Es la discriminación más absoluta, es más absoluta que la discriminación por género, pero es la más invisibilizada, está en el anonimato, está invisibilizada, está naturalizada, pero en esta línea, quienes estamos trabajando, digamos, como antiespecistas, estamos trabajando en la misma línea que los abolicionistas de siglos y décadas anteriores. Me refiero a la esclavitud de otros seres y las mujeres. En esos mismos activismos, esas personas, como nosotros ahora con los animales, con los demás animales, estamos trabajando bajo la burla del 90% de la sociedad. Y de una sociedad que creía que la esclavitud estaba en el ADN de los negros y que la condición de inferioridad estaba en el ADN de las mujeres. Hoy este 90% de la sociedad ya no se cree tanto eso, pero cree que la condición de cosa y de esclavos, porque son esclavos los animales, está en el ADN de los animales. Vienen ya con una cosa, es una condición inherente de los animales, es ser una cosa a beneficio y disponibilidad de los humanos. Está en el imaginario social y no se puede criticar porque el sistema opera de manera muy sutil, muy holística, muy integral, desde todas las disciplinas, desde desde la escuela, desde la sociedad, la medicina, las leyes, la filosofía, todo legitima este sistema e invisibiliza a la víctima. Entonces como que no existe. Y lo que no existe no se puede criticar. Bueno, tenés un matadero en plena ciudad de Rosario. Lo tenés lejísimos. ¿Y dónde? En poblaciones sacrificables. No hay que ir al Chaco. Acá también hay poblaciones sacrificables. Todas esas personas que viven cerca de los mataderos tienen sus problemáticas a nivel de salud. Bueno, tenés el matadero en el pleno centro de Rosario, no lo ves. Bueno, ves cómo degüellan a un animal, lo ves directamente en el plato con un sabor rico, influenciado por el marketing. Entonces no se ve esa opresión, esa violencia, esa discriminación. Y lo que no se ve no existe. Y lo que no existe no se puede criticar. Y nada más patriarcal que ver cuerpos como objetos de consumo. Por supuesto. Yo cuando pienso en las madres, porque aparte estas megafactorías que van a tener animales, cerdas, madres y abuelas, y el proyecto mismo habla de maternidad, con una cosa así obscena, yo no puedo evitar vincular esa opresión con otra opresión que sufre otro colectivo. Cuando hablamos madres reproductoras, máquinas vivas, reproductoras de obreros, trabajadores, porque el sistema nos quiere así, o de animales, lechones, que van a ser mercantilizados también de otra manera. O sea, la opresión es la misma, cambia la víctima. Yo no puedo evitar unir a estas opresiones. Es parte del mismo paquete de este sistema capitalista y patriarcal que estamos criticando. Entonces tenemos una deuda pendiente muy grande para con los animales. Es muy grave lo que está pasando. Es terrible. Leí, te quiero preguntar si es así, con respecto a las cerdas, están en esas granjas, están a las madres, están en unas jaulas del tamaño de su propio cuerpo, es así, paradas mientras están gestando y acostadas mientras están amamantando, meses y meses y meses, así indefinidamente, hasta que un día no sirven más para los dueños de estas factorías y se matan. ¿Es así? Ah, exactamente. Sí, es así. Mientras tanto, vos imaginate que, por ejemplo, vos fuiste una de las personas que cuidó 2 de los cerdos que rescatamos en abril. Una de las chanchas se quebró una rodilla, jugando. ¿Bien? A esa chancha no había una medicina veterinaria determinada para curarla. ¿Por qué?
porque ante el Sí. primer, porque no es necesario, porque ante el primer defecto, problema o de salud que tienen, se van al matadero o quedan ahí porque son Soportando el máquinas dolor, vivas, sí, cosas. no pasa nada. Exacto. A los lechones, mientras se los engorda, y la situación de hacinamiento y de artificio, porque es una vida artificial que llevan. No ven el pasto, no ven la luz, no pueden moverse, no tienen un vínculo como corresponde, como necesitan con su hijo, porque son madres con hijos. Ellos tienen conciencia, tienen registro de su presente, son más inteligentes que un bebé de 3 años, más inteligentes que un perro, sienten emociones, entonces tienen un vínculo con su hijo. Esos lechones, para que, dada la situación de hacinamiento y de artificio en el que los obligan a vivir, no se maten entre ellos, porque naturalmente van a enloquecer, se les cortan los colmillos, se los esterilizan sin anestesia, se les corta el rabo sin anestesia. Es un trámite, se levanta el bicho, se le corta una pinza y se le tira ahí. Es un trámite, mientras se lo va engordando. Eso de Realmente, chiquito, apenas nace, es decir, apenas nacen, se agarra el bebé, se le arranca con una pinza el colmillo, se le corta la cola para que no se coman entre ellos, dada la locura que le genera vivir en esas condiciones. exactamente, sí, Perdón, sí. todo ese sufrimiento, Poggi, es el sufrimiento que después la gente se come. Ah, completamente, sí. Bien. Y es el que nos está matando, no solamente que comemos. Es el sufrimiento que nos está matando, que nos está enfermando y que nos está encerrando. Y el mayor consumo de antibióticos a nivel mundial es de los animales mal llamados de consumo, como los cerdos en este tipo de lugares. O sea, se les da Exactamente. antibióticos diariamente a todos por igual, meta antibióticos para todos, y eso encima genera una resistencia bacteriana, ¿no es cierto? Mutan bacterias. Bueno, Lucas Alonso es un investigador del CONICET, lo explica muy bien este tema de los antibióticos, del uso crónico indiscriminado y de la resistencia a las bacterias que generan nuevas enfermedades. Y además de los antibióticos, además le dan antibióticos para fomentar el crecimiento. O sea, también es un crecimiento artificial de los animales. No es solamente para evitar la enfermedad o para curar las enfermedades, sino también para estimularles el crecimiento. O sea, es darle antibióticos que después lo comemos y el resto va vertido al agua potable, como decíamos al principio. O sea, es un espanto realmente. Y todo esto de hacinamiento, de cadena de producción, porque están una tras otra, es igual a la cadena de producción del capitalismo, ¿no? De este sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es generar la mayor ganancia, o sea, la mayor carne, los mayores trozos de animales, mejor dicho, en el menor costo, en el menor tiempo posible, en el menor espacio posible y en el menor tiempo o costo, no sé cuál dije. Esa es la ecuación. Y eso es lo que se necesita este sistema para que sea exitoso. Lo mismo pasa con los obreros en las industrias, o sea, es interseccional. Es la Pasa con misma todos los cosa. animales. Sí, pasa con todos los animales, sí, sí, sí. Por eso estamos siendo, es como que reafirmamos todo el tiempo ser la especie más violenta y mortífera del planeta por este falaz sentido de superioridad humana y por este antropocentrismo y androcentrismo como único paradigma del mundo. Como si fuéramos los mejores, los superiores. Realmente tenemos una deuda súper pendiente con los animales y ahí un compañero dijo, la educación especista es desde la escuela o desde casa antes de la escuela. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, la educación tradicional en las escuelas. Las maestras y los maestros te van a enseñar lo que a ellos le enseñaron. Hay muy pocos que problematizan. Y a ellos le enseñaron que está bien comer animales. Entonces es una cadena que hay que rasgar desde las bases, y yo creo que es lo que estamos haciendo. Por eso también cuesta tanto. Estamos rasgando las bases de este sistema opresor. Menudo trabajo el nuestro. Un laburito. Un laborito claro, es menudo el trabajo, sí. Sí, 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 sí. Por eso hay que fortalecernos, legitimarnos todo el tiempo, estar seguros de lo que hacemos, colectivizarnos, acuerparnos y pensar, bueno, además de nuestra salud, en que nos empoderen los mismos animales que están sufriendo tanto. Hay que ese enojo cuando es visceral y queremos matar a medio mundo,
recordar esos animales hacinados, en nuestro caso, y que eso nos empodere para transformar ese enojo en algo positivo, en algo activo, en algo proactivo, en una propuesta, y no quedarnos porque además nos inhabilita, nos enferma, mal direccionamos el activismo al vecine, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero Sí, sí. bueno, es un viaje de ida esto, es un viaje de ida. A mí me pasó que, bueno, vos tuviste un montón que ver con el rescate de Amadea y Prometeo, estos dos cerdos que aparecieron nadando en el río Paraná, venían de un criadero ilegal y demás. Yo tuve la suerte, después de poder relacionarme con ellos y vincularme y cuidarles hasta que les conseguimos, vos, gracias a vos también, un hermoso lugar para que puedan vivir felices en Mendoza. Y después de relacionarme tantos meses con dos cerdos que no me había pasado nunca, que sabían cuando yo llegaba, se acercaban, y me costó mucho porque lo que tenían del ser humano, la idea que tenían era maltrato. Al principio, o sea, no querían saber nada conmigo, fue un laburo diario. Y cuando se fueron, más allá de la tristeza de que se iban y la felicidad de que habían conseguido un lugar y que ya los días de horror y de esclavitud habían terminado para siempre, para ellos dos, me quedé con una sensación de tristeza más que nada porque eran dos, y estamos hablando de millones, Es astronómica la cifra. es terrible. Y con esto que vos decís de los cerdos y el especismo, hay otro el especismo también se puede hablar dentro de del mismo grupo de los demás animales. ¿A qué me refiero? A que el sistema, este sistema, también nos dice a quiénes nos tenemos que comer y a quiénes tenemos que amar. Entonces, no solamente el humano oprime al otro animal, sino que además no oprime a todo animal. Al perro no se lo come en nuestra cultura. El sistema nos dice que comer vacas, cerdos, peces, está bien, pero al gato, al perro hay que amarlo. Es el sistema el que hace esa distinción y vos crees que sos libre de elegir en realidad entre las dos opciones que te da el sistema. Entonces también hay un especismo dentro de como si fuera dentro del propio reino animal. Sin duda. La misma persona que por ahí comparte en redes sociales una foto de un perro atado en una terraza al sol y que no le dan de comer, súper apenada esa persona por lo que le pasa al perro, que es terrible lo que le pasa al perro y está bien que se comparta, es la misma que después fomenta este sistema de animales hacinados, maltratados, antibioticados y asesinados para comerse, mientras postea por Facebook una denuncia al vecino que tiene el perro en esas condiciones. Y no se da cuenta. No se da cuenta. Este... Sí, no se da cuenta. Lo mismo que, lo voy a decir, lo mismo que reivindicar el feminismo, posteos de reivindicación del feminismo, reproduciendo estereotipos del patriarcado, patriarcales. Por ejemplo, para mí es una pésima reivindicación del feminismo y de los derechos de las mujeres, o sea, un colectivo oprimido, haciendo un asado de carne de animales. Para mí eso es fortalecer el patriarcado porque estamos reproduciendo, bueno, para mí lejos de reivindicar es fortalecer. Y no se dan cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas. Antes de ser animalistas o antiespecistas yo comía animales, y muchos, pero cuidaba al perro, pero era feminista, pero era ecologista. ¿No? Es un proceso que uno va haciendo y se va desasnando de un montón de cosas. Pero nos cuesta mucho hacer la conexión, sobre todo si se trata del paladar. Sobre todo si se trata del paladar porque creemos que tenemos el derecho de comerlos, cuando en realidad es un privilegio de la especie humana. Aún hoy nos pasan esas cosas y tenemos 1.000.000 de cosas que seguramente ni vos, Poggi, ni yo, Ivo, nos damos cuenta que hacemos, que reproducimos y que con eso estamos sometiendo la vida de otra persona, porque son personas. Son personas, sí, son personas. Son personas. Cuando hablamos de personas, y esto me encanta decirlo,
Sí, sí, dale. Los animales para las leyes son cosas Ok. muebles, se pueden mover por su propio. Bueno. En el 2015 se reformó el Código Civil y Comercial. Reafirmamos nuestra intención jurídica, digamos, de tratar a los animales, considerarlos y tratarlos como cosas. Básicamente lo explico así. Pero se modificó, entre otras modificaciones, la definición de persona humana. No me voy a poner técnico en eso, pero a lo que voy es que se alejó mucho más de la posibilidad, con esta nueva definición de persona humana, de poder considerar a los animales en un futuro como personas, o por lo menos con otra categoría que no sean cosas, porque no son personas humanas, pero tampoco son cosas, hay que buscar una categoría intermedia. En esta definición de persona humana, la nueva definición, adivina qué institución fue la protagonista en la definición de lo que somos como personas. La Iglesia Católica. Entonces, tenemos a otro enemigo, que es parte del enemigo gigante, y todos creemos que la Iglesia está perdiendo poder. No. Pusieron un papa argentino y la Iglesia se metió en la definición de lo que somos como personas. La Se mete Iglesia, en todo, absolutamente en todo. También se metió en esto. y no tenemos ni idea. No tenemos la Iglesia Católica es la que lo que te define a vos que sos como persona. Y todos los doctrinarios, por supuesto que van a aplaudir y seguir esa teoría. Y es lo que vos después estudiás. Por eso hay que tener mucho ojo y no creer tanto en la inocencia de las leyes, porque no son inocentes. ¿Cómo la Iglesia Católica se va a meter en una definición de un código civil y comercial? ¿Qué tiene que ver? Bueno, le seguimos dando poder político y económico a la Iglesia Católica. Claro. En ese orden queremos definir a los animales como sujetos de derecho y a la naturaleza como sujeto de derecho. Bueno, Me primero también acuerdo cuestionemos. un día que, no, pensé que se había cortado, que fui a tu casa y te dije, Polly, ¿cómo hago para que el río Paraná y el Delta sea sujeto de derecho? ¿Qué te respondí? Que era una muy buena idea, me dijiste, tipo diciéndome que me calme. Me encantó la idea, me encanta, pero bueno, quería mostrarte un poquito la dificultad de llegar a eso, pero no, que lo hagamos, ¿eh? Hagámoslo. Vamos Pero por sí, eso. cuesta un poquito. Cuesta un poquito, pero bueno, lo hicieron los países de Latinoamérica. Lo hizo Bolivia, Colombia, Perú. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Sí, Pero bueno, tienen después, otro contexto. en los resultados reales, después de haber declarado la naturaleza o un río o una montaña o un ecosistema como sujeto de derecho, en los resultados reales no ha cambiado demasiado en la realidad de esos países de Latinoamérica. Pero es un paso, imagino, y es un paso muy hermoso. Un Poder gran paso. salir de ese lugar y decir, bueno, el cerdo esta flora que la tengo acá dando vuelta a mi gata y el río que veo acá enfrente, tenemos todos los mismos derechos. Sería realmente hermoso. Sería, Vamos por esto. sí, y no tenemos los mismos derechos, porque acá me disparaste otra cosa. Porque ¿qué Dale, pasa dale. cuando pedimos que los animales sean sujetos de derecho? No, y ahora el cerdo va a poder votar. No, señor, ¿qué dice Raúl? No, no, derechos animales para los animales, derechos humanos para los humanos, derechos de la naturaleza para el río, o derechos del río para el río. Significa que va a tener un manto de protección mucho más grande que si es considerado cosa, o si es considerado un recurso para explotar sin ningún tipo de recaudo para el humano. ¿Bien? Es muy gracioso que en otros países, por ejemplo, sujeto de derecho puede ser un libro sagrado en un país de no sé dónde, en una ciudad de no sé dónde, en un país. Es sujeto de derecho. Una mezquita es sujeto de derecho. Hablo a nivel global. Un río es sujeto de derecho. En nuestro país también, como en los demás, una sociedad anónima es sujeto de derecho. Y no lo va a poder ser el río. Coca-Cola puede ser sujeto de derecho, como sociedad anónima, y no lo va a poder ser el Delta.
acá en Argentina, si no me equivoco, hay 2 chimpancés que fueron declarados sujetos de derecho. No la Sí, especie, 2 no les ejemplares. explico. Dos ejemplares porque eso se hizo a través de un amparo, de una acción de amparo, y la acción de amparo tiene como consecuencias directas sobre ese caso concreto. Pero marca un antecedente, marca un precedente. Y esto lo traemos de Estados Unidos. Un abogado animalista de allá que intentó varias veces demostrar la ilegitimidad de la prisión, era una prisión del chimpancé, logró sentencias favorables, se liberaron y se los denominó sujetos de persona. Se empieza por el chimpancé, con los años podemos ir trascendiendo eso a otros animales, pero solamente a esos 2 individuos, no a todas las especies. Bien, Sí, bien, bien. son antecedentes Bueno, muy importantes. sin duda, sin duda. Uno después se puede, en cuanto a lo legal, si no me equivoco, agarrar de ese precedente para poder conseguir algo de manera un poco más fácil o menos dificultosa. Sí, sí. Sí, sí. Y es bastante bisagra que dentro de la justicia, este monstruo antropocéntrico y androcéntrico que es la justicia, es como histórico que hayan sentenciado como sujetos de derecho y ordenen la libertad porque estaban en una prisión ilegítima a 2 chimpancés. Entonces realmente para la historia de la justicia es histórico. Es como que se abrió la puerta. Hay que entrar ahora. Y eso lleva Bien. su tiempo. Pero bueno, hay que estar, hay que hacerlo. Hay que empezar a rasgar. Valiosísimo hablar con vos. A mí a veces me emociona, a veces me incentiva y me impulsa para seguir activando cosas y todo el tiempo me hace aprender cosas nuevas. Así que gracias, gracias por eso. No, la agradecida soy yo y te digo, siempre me transmitís, porque yo por ahí vengo con la postura más política y crítica y vos transmitís una emoción de que me recargas la mochila de energía. Así que la agradecida soy yo, el aprendizaje es mutuo y aguante este keeper. De verdad, te agradezco porque me tiraste un salvavidas. Yo necesitaba dejar un poco de la información esta y no quería hacerlos vivos, tengo ahí una cosa con ponerme a hacer un vivo, así que me tiraste un salvavidas al toque, te agradezco un montón, porque es socializar la información, es democratizarla. Uno la tiene, una la tiene y la tiene que compartir. Bien, entonces este es el espacio para eso, que queda para que cada uno lo pueda ver cuando pueda, cuando quiera, de la manera que quiera, pero hay que compartir la información y la experiencia que uno tiene, es muy valioso. Así que te Bien. agradezco por compartir la tuya, por el espacio y por la energía ahí, que sos un shock de energía. Y aparte me divierto mucho, digo, yo te amo. Yo también, pues yo también. Indispensable, indispensable compartir la información, que quede, que cada uno la pueda, se pueda sumergir en ella cuando sienta que le llegó ese momento, que tiene el tiempo, que tiene las ganas, que tiene la energía y la fuerza. Eh, y nos quedamos con todo esto, digamos, nos quedamos con que se puede, con que lo estamos haciendo, con que estamos organizados, ya sea desde las redes, desde lo legal, desde la calle, desde el activismo que sea, sin dividirnos, sin fragmentarnos entre nosotros y sin perder de vista que del otro lado hay un monstruo demasiado grande y demasiado violento, así que seguir por ahí. Se me quedo con eso, Sí, seguir por ahí como lo estamos haciendo con todas las nuevas maneras que encontremos, pero seguir por ahí. bien. Yo digo 2 cosas. Una negativa, pero es que sepamos que esta ecuación, quedémonos con esta ecuación. Este sistema y este acuerdo porcino es incompatible con los derechos humanos y de los demás animales. Es decir, la ecuación es indirectamente proporcional. Si el sistema avanza y si tiene éxito, nuestros derechos retroceden. Cada vez que hay una nueva política económica y se efectiviza un acuerdo como estos, retrocedieron nuestros derechos. Sepámoslo porque así es la ecuación matemática. No pueden ir juntos. Y por el otro lado, para mí el activismo todavía no agotó un montón de estrategias, ¿no? No nos conocemos y no nos conocen empoderades. Bueno, vayamos por ahí. Bien, Eso, me gusta, me gusta. eso. Eh,
si el progreso asesina, no es progreso, si el progreso contamina, no es progreso. Así que nos oponemos rotundamente y con fundamentos y con motivos reales a este nefasto tratado porcino que está por firmar Argentina con China, tanto a nivel nacional como a niveles provinciales. Y seguiremos la lucha, se firme, no se firme, se instalen las granjas, no se instalen. Vamos a seguir la lucha para poder cambiar de raíz este sistema agroproductivo que asesina, oprime, esclaviza a los animales y también depreda, arruina a los ecosistemas con toda su biodiversidad y con todas las comunidades originarias que están siendo reprimidas y desplazadas de su propio territorio y que es su madre tierra. Bien, y lo que estamos pidiendo es la transición a un modelo soberano, justo, agroecológico, respetuoso con la naturaleza y el resto de los animales y de los humanos. Y es un reclamo completamente legítimo, y es un reclamo y es un modelo posible, pero que no está motorizado y que nos han hecho creer que no existe ni que es posible. Nos han hecho creer que solo uno es el exitoso y es el posible y es todo lo que está mal. Entonces, nuestro reclamo es completamente legítimo y posible. Hay que motorizarlo y hay que exigirlo, así que vamos por esa transición. Un sistema de producción de alimentos sanos, soberano, sostenible y agroecológico. Y justo. Porque como dice Nutriloca, la mitad de la población se está muriendo de hambre y la mitad de la población se muere porque come mierda. Entonces algo está muy mal. Entonces, vamos, cerremos con esto positivo, que es que estamos pidiendo otro modelo de producción y consumo. Sí, a través también de la participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones para demostrar que es esto lo que queremos y que esto es posible y se puede lograr. Y una sociedad informada. Bien, queremos un montón de cosas al final. Chau, sí. Polly. Gracias a vos y a la gente que estuvo, que participó, que lo va a ver, que nos sigan interpelando, así seguimos aprendiendo nosotros dos también. Así es, seguramente. Gracias a todos y buenas noches.